Bueno, el día de hoy vamos a hablar del existencialismo en Martin Heidegger. Por principio de cuentas, vamos a distinguir el plano óntico del plano ontológico. Para Heidegger, el plano óntico es el que se encarga de estudiar a los entes y el plano ontológico es el que se encarga de estudiar al ser. Los entes, los que existen, los que ejercen el acto de ser en forma limitada, pues se los puede clasificar en entes físicos, aquellos que ocupan un lugar en el tiempo y en el espacio, la mesa, la silla, el árbol. Los entes psíquicos, que son aquellos que no ocupan un lugar en el espacio, pero sí ocupan un lugar en el tiempo. Hay un momento en que empiezan a ser para luego dejar de ser. Los entes ideales que no ocupan un lugar ni en el tiempo ni en el espacio, porque en realidad siempre han sido, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del círculo, ¿no? Y los entes absolutos, que son los que nos van a interesar más ahorita, como pudiera ser eh, el Dasein, ¿no? Bueno, entonces, lo que él nos dice es que la mayor parte de la filosofía no ha entrado al estudio del plano ontológico, al estudio del ser en tanto que ser, porque la mayoría de las filosofías solamente estudian a los entes. De hecho, la pregunta ¿qué es el ser? Es incorrecta, porque el ser no es ninguno de los entes, no es ninguno de los objetos que percibimos o vemos. Entonces, el ser no es una categoría lógica como un género próximo que abarque la totalidad de los objetos. El ser, para estudiarlo desde el plano ontológico, tenemos que estudiarlo desde la persona que interroga por el ser. El sujeto que interroga por el ser es el ser humano. Entonces, para empezar a entender qué es el ser, que al no ser ninguno de los entes es en todo caso más parecido que a la nada que a los entes, hay que empezar a preguntarnos por el ser humano. El ser, él se refiere al ser humano o a la vida con un término que él crea, un término nuevo que se denomina el Dasein, que proviene del término Sein, que es el ser, y el Da, que es ser ahí. El Dasein es el ser humano, el ser ahí arrojado al mundo, a las cosas, en donde el ser humano no se propone su existencia, no decidió por sí mismo existir, está arrojado en el mundo, tiene que habérselas con las cosas, tiene que habérselas con el mundo, pero no tomó esa decisión por sí mismo. Lo peculiar, lo fundamental de que está hecho el Dasein es de tiempo, es una temporización, así como en Jean-Paul Sartre lo que constituye al ser humano es la nada. El ser humano está hecho de nada porque es un ser que no es, sino que se hace. Heidegger dice que el ser humano está hecho de tiempo. El tiempo, entendido corrientemente, el tiempo que afecta a las cosas, transcurre del pasado al presente y del presente al futuro. Pero el futuro del Dasein transcurre de manera inversa. Hay que distinguir el tiempo que está en la vida, que el tiempo que la vida es. La vida, el Dasein, el ser humano es un proceso de temporización. Y este tiempo transcurre de manera inversa al tiempo de las cosas. El tiempo del Dasein inicia por el futuro. El Dasein es un proyecto, el ser humano, la vida se proyecta hacia la vida va en busca de la vida misma, se proyecta primero hacia el futuro
Vamos a poner un ejemplo aquí. Esta pareja va a tener una cita. Primero se proyecta hacia el futuro, se arregla, se imagina, hace una reservación, piensa cómo va a ejercer ese futuro. El futuro se actualiza, el futuro se alcanza y entonces viene el presente, llega el presente, aquí ya está en la cita. Y una vez que el presente, que el futuro se actualiza, una vez que deja de ser y deja tras de sí excremento, ¿sí? El, el pasado, el recuerdo, ya no es Dasein. El Dasein solamente dura un segundo. Lo que acabo de decir hace unos segundos ya no es Dasein, porque el Dasein es conciencia y es libertad. Es un, es un ente que ante todo es perfectamente libre y puede hacer lo que quiera. En cambio, el ser parmenídico o el ser parmenidiano, recuerden que el ser parmenidiano es completamente estático, ya no se puede cambiar, es algo que está dado, es algo que está hecho. Y sin embargo, el Dasein, la existencia humana, es algo que está dándose, es algo que está haciendo. El Dasein es un futurocido, es un ente que en el momento que es, deja de ser. El, el Dasein es un ser para la muerte o es un ser para la nada, pero la muerte no es no llega al final de la existencia del ser humano, sino que la nada o la muerte va atrás de la vida. Cada segundo que se vive es un segundo menos de existencia. Entonces, de alguna manera, el Dasein mira de reojo a a la muerte y eso le genera angustia. Entonces, los elementos de la existencia son precisamente esta libertad que tiene el hombre para poder definirse a sí mismo tal como quiera ser, como ya lo manifestaba Sartre, es cuidado, es ocuparse de, de vivir, de ir en busca de la vida misma, es trascendencia porque va en una dirección, va en dirección de las cosas, se proyecta fuera de sí el ser humano y es un proceso de temporalización que va del futuro al presente y deja atrás de sí el pasado, que ya no es Dasein porque ya es inamovible, ya es fijo, ya no puedes mover, puedes cambiar lo que viene, lo que dejó en el pasado, ya no es Dasein, ya es ser parmenídico. De ahí entonces la importancia de tener una existencia auténtica. Una existencia auténtica sería precisamente una existencia que fuera libre, pero además que fuera consciente de su finitud. Es decir, que la existencia auténtica es angustiada porque es consciente de que mira de reojo a la muerte, de que esta conciencia de su finitud lo va a hacer que viva más plenamente su vida.